Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy estaremos contestando esta pregunta. ¿Realmente nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Y por qué esto es importante para nuestra fe? Daremos inicio. Antes de poder especificar los días que el Señor estuvo en el corazón de la tierra, es importante analizar cuándo fue su entrada triunfal. Porque hay quienes aseguran que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo fue en sábado, aunque regularmente se ha aceptado que fue un domingo, el día en que Jesucristo entra en Jerusalén. Sin embargo, hay muchos con la idea de que fue un sábado, sobre todo para hacer su conteo de los días y las noches, o bueno, cada quien persigue su propia agenda. Pero una de las razones por qué no pudo ser en sábado, en Hechos 1:12, la palabra de Dios nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hermanos, aproximadamente camino de un día de reposo es 1 kilómetro, 900 metros, poco más. Y no solo esto, Betania se encontraba aproximadamente a 3 días de reposo. El apóstol Juan, capítulo 11, versículo 18 de su evangelio, nos dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, lo cual equivale a 2 millas, que son poco más de 3 kilómetros. Ni nuestro Señor Jesucristo, ni los judíos caminarían más de 1 kilómetro en sábado. Hay quienes, tratando de demostrar alguna idea o buscando aclarar algún punto, olvidan cosas esenciales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que Él no vino a infringir la ley o a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Si bien es verdad que tuvo conflicto con los fariseos debido a la costumbre de los ancianos o debido a los trastornos que habían ellos hecho con la ley, es verdad, pero la ley en su sentido estricto original, como Dios la estableció, el Señor Jesucristo vino a cumplirla. Porque Él no vino a hacer su voluntad en el sentido de, quizás como algunos piensan, bueno, si Él infringía la ley siendo el Hijo de Dios, esto no significa que haya pecado. No, Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. De manera que la misma palabra de Dios nos recuerda que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque ¿qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. De manera que si nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, santo, perfecto, toda su vida en la tierra, entonces lo que Él hizo más bien fue agradar al Padre, hacer su voluntad y cumplir la ley. Y ahí se encuentra la perfección del Cordero Pascual. No se le encontró defecto, no hubo nada verdadero de qué acusarle. Incluso se tuvieron que buscar testigos falsos para poder acusarle, porque él obedeció al Padre en todo. De manera que dejamos claro que ni Jesucristo ni ninguno de los otros judíos caminarían más de 1 kilómetro en sábado. Y hermanos, Betania, que es donde se salió para entrar en Jerusalén aquel día, estaba a 3 kilómetros. Haremos un pequeño recuento de esos días. Ahora, el por qué entrar en estos detalles, alguien pudiera decir, no tiene la más mínima importancia. Quizás para alguien que no tiene interés en que la palabra de Dios se cumpla a perfección, no tiene importancia. Pero para aquel que su fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y su espíritu necesita la absoluta certeza de que Jesucristo cumplió todo cuanto se dijo de él,
sin lugar a la más mínima duda, le es necesario todos estos detalles. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice, capítulo 12, versículo 1 al 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El versículo 9 de este mismo capítulo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esa gran multitud vino desde Jerusalén. Y una vez más hacemos el hincapié, no lo hubieran hecho en sábado por el hecho de ubicarse a 3 kilómetros de Jerusalén, sino que ellos también, habiendo venido 6 días antes de la Pascua, tan pronto que se enteraron que Jesús estaba allí, los agarró la noche en Betania. Ahora, el día siguiente, nos dice el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 12, versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Ahora sí hagamos un recuento. El Señor Jesucristo llegó 6 días antes de la Pascua, a Betania, en el lugar en donde lo agarró la noche. Y ya en la noche ofrecieron una cena en su honor. Tan pronto cayó el sol, ya no se puede decir que estaban 6 días antes de la Pascua, sino que tan pronto cayó el sol inició el 5.º día antes de la Pascua, porque hemos de recordar que el Señor instituyó desde la creación una tarde, una mañana, el primer día, y así sucesivamente, estableciendo que los días inician al meterse el sol, no al salir el sol, ni tampoco a medianoche como nosotros contamos los días. Hemos mencionado que nos han cambiado los tiempos. Desafortunadamente, estamos en un sistema en donde ya nos dio un calendario muy diferente al calendario de Dios. Estamos bajo el calendario gregoriano, establecido por el Papa Gregorio y establecido por la Iglesia Católica, quien también nos establecieron que el día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Bueno, en el calendario bíblico o el calendario que el Señor instituyó, el día empieza al meterse el sol y transcurre sus 24 horas y termina de nuevo al meterse el sol. Así que haciendo esta pequeña aclaración, tan pronto se metió el sol aquel día y empezó el 5.º día antes de la Pascua. Ahora, el día siguiente, ahora sí tenemos 4 días antes de la Pascua, Jesús entró en Jerusalén. Quizá esta pequeña ilustración nos ayude. El 10 del primer mes, que fue el primer día de la semana, Jesús entra en Jerusalén. Concluimos que tuvo que haber sido primer día de la semana porque no pudo haber sido en sábado, debido a la distancia que se encuentra entre Jerusalén y Betania. Por consiguiente, el siguiente día, el 11 del mes primero, fue lunes, el 12 del mes primero fue martes y el 13 del mes primero fue miércoles. Tenemos los 4 días antes de la Pascua. Y de esa manera, estableciendo cuándo entró Jesucristo a Jerusalén, se nos puede facilitar cuándo fue el día de su muerte y cuántos días y cuántas noches pasó en el corazón de la tierra, que fue la señal y única señal que Jesucristo daría a los fariseos de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y miraremos todos estos días por medio de este diagrama, recordando primeramente que el 14 de Nisan
tan pronto se pone el sol, inicia el primer día de los panes sin levadura, establecido por Dios como estatuto para su Pascua. Avanzada la noche, el Señor instituye la cena del Señor. Recordamos que lavó los pies a sus discípulos, se revela la traición que Judas haría, asimismo se le dice al apóstol Pedro que negaría al Señor 3 veces. Se va al huerto de Getsemaní y se ora. El Señor Jesucristo es entregado. Todo esto sucedió el 14 del mes primero en su parte de noche. Antes de que amanezca, el Señor es llevado a juicios, y juicios ilegales e injustos, pero hubo juicios que le hicieron al Señor. Y recordamos que fue llevado a Anás, fue llevado a Caifás, fue llevado a Pilatos ya cuando amaneció. Pilatos le envía a Herodes y Herodes le regresa a Pilatos y el Señor es sentenciado a muerte. Como a la hora tercera es crucificado, que vendrían a ser como las 9 de la mañana. Inicia una oscuridad a la hora sexta, una oscuridad que dura 3 horas. Y la hora sexta serían como las 12 del mediodía. Y el Señor muere a la hora novena. Es precisamente a la hora de su muerte que el Señor desciende al lugar de los muertos. Y aunque lo veremos un poco más adelante, debemos de recordar que el Señor Jesucristo, hablando con el malhechor que murió a su lado, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se lo dijo antes de su muerte, antes de las 3 de la tarde, y en ese día era el 14 del mes primero. A las 3 de la tarde que el Señor muere, su alma desciende al Seol. Viene la puesta del sol y hemos de recordar que José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, se encargan de sepultar a nuestro Señor Jesucristo antes de que se ponga el sol, porque este siguiente día es el día de la preparación. Ya sacrificaron el Cordero Pascual, hay que comer el Cordero Pascual y hay que empezar a contar los 7 días de panes sin levadura. Viene el siguiente día, que vendrían a ser el 15 del mes primero, con su respectiva noche y su respectivo día. De igual manera, viene el 16 del mes primero, con su respectiva noche y su respectivo día. Y viene la parte de la noche del primer día de la semana. La insistencia en contar estos 3 días y 3 noches, su importancia radica en que el Señor Jesucristo lo dijo. Porque siempre es entendible que alguien diga: a mí realmente esas cosas no me importan. A mí lo que importa es que resucitó. Y tiene razón quizás. Pero si nuestra fe va a ser sólida y firme, no puede estar sentada en tradición. Así lo hemos celebrado, así se nos dijo y nos parece bien. No puede estar sentada en dogmas. Así lo hemos creído siempre, así lo cree nuestra religión o denominación, o así lo dice el pastor. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 12, versículo 40, el Señor Jesucristo da esta señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra, o las profundidades de la tierra, definitivamente
no se refieren a la sepultura. Ahora, si pusiéramos a estrechar un poquito la imaginación para darle la razón a los que así creen y empiezan a contar estos 3 días y 3 noches, el 15 de Nisan, tan pronto se mete el sol. Por esa razón ellos tienen que recorrer la entrada triunfal a un sábado para que los días les den. Pero si queremos estrechar la imaginación y pudiéramos decir que el Señor al sepultarlo cavaron una tumba 3 metros bajo tierra, sería mucho decir, pero vaya, quizás ahí esté el corazón de la tierra o quizás ahí esté en las profundidades de la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo fue sepultado en una roca sobre la superficie de la tierra, ni tan siquiera en profundidad hacia abajo. La tumba estaba al ras de la tierra dentro de una roca. No fue una excavación hacia abajo. De manera que no podemos decir que su sepultura es el corazón de la tierra. Ahora entonces, ¿en qué momento Él descendió? Si recordamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, esa conversación de nuestro Señor Jesucristo con el malhechor, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 9, hace una pregunta al respecto. ¿Y esto de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto de que el Señor ascendió no es porque primero descendió. De manera que ¿a dónde fue que descendió? Pues a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, al Seol, en donde antes de su resurrección también se encontraba el paraíso. De esta manera nos permite con mucha claridad la palabra de Dios poder confirmar si verdaderamente el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si el Señor descendió al lugar de los muertos el 14 del mes primero, justo entre las 2 tardes, ahí inicia nuestro conteo como el primer día. El siguiente día, 15 del mes primero, es un día de reposo, un día de gran solemnidad, porque desde Éxodo y Levítico el Señor estableció que el 15 del mes primero ninguna labor de siervo se haría, porque era día de reposo, independiente del día semanal de reposo. Ahora, el día siguiente, el 16 del mes primero, cae en sábado y ahora sí es el día de reposo semanal. Y no es hasta el siguiente día, el primer día de la semana, que el Señor resucita, contando así 3 días y 3 noches. Ahora, muy de mañana, antes de que el sol saliera, el Evangelio el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9, nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, siendo este el 17 del mes primero y siendo en domingo. Hermanos, no hay manera de ir en contra de lo que está escrito por tratar de presentar alguna idea.
No hay necesidad de decir el Señor infringió la ley, entró en Jerusalén en sábado, él y todos los que con él caminaron desde Betania hubieran infringido la ley. El Señor dice que cuando alguien enseña a otros que infrinjan la ley, será el más pequeño del reino de los cielos. Y eso es algo que definitivamente nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Y la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, cuando el Señor la establece, es importante ver que Él la estableció para el siguiente día del día de reposo, del día semanal de reposo. Esto es el primer día de la semana. Para quienes dicen el Señor resucitó en sábado. No si habría de cumplirse en él el estatuto de los primeros frutos. Y cuando el apóstol Pablo da la secuencia o el orden de la resurrección, dice que primero es Cristo, después las primicias y después nosotros cuando se llegue el día en que Cristo venga por su iglesia. De manera que no pudo haber resucitado en sábado, tampoco pudo haber muerto en viernes, como tradicionalmente se celebra. Y no es tanto para entrar en alguna discusión, sencillamente no se cumpliría esta porción de la Escritura que el Señor pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no concuerda con el conteo de los días, porque si realmente, como tradicionalmente se dice, Domingo de Ramos, fue el 10 del mes primero cuando es presentado el Cordero, por más que queramos estrechar los días, el viernes ya nos encontramos en el 15 del mes primero. Y si decimos que el Señor murió el 15 del mes primero, esto es el viernes, entonces no hubiese cumplido la Escritura, no sería nuestro Cordero Pascual y sería una muerte como la de muchos profetas que vinieron a anunciar la palabra de Dios y simplemente murieron. Pero Él no nada más vino a anunciar la palabra de Dios, Él declaró que es el Hijo de Dios y tomó la responsabilidad de pagar por nuestros pecados y de ser nuestro Cordero Pascual y de que su sangre derramada cubriera nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad. No pudo haber sido de otra manera más que cumpliendo lo que Dios se propuso desde el principio. Y esto es que el 14 del mes primero, entre las 2 tardes, aquel cordero que habiendo sido presentado el 10, habiendo sido examinado los siguientes días, fuera sacrificado y su sangre fuera para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, agradezco a Dios la oportunidad de que hubiéramos visto este tema. Esperamos en Dios que siempre nuestra fe esté fundada en lo que está escrito, que hay cosas muy buenas en la tradición, en lo que tradicionalmente creemos. Sin embargo, tendríamos que regresar 2000 años y mirar al Señor Jesucristo confrontar a los fariseos, quienes efectivamente le dieron más importancia a la tradición de los ancianos y a causa de ello transgiversaron la Escritura, le agregaron cosas a la ley y tenían un continuo conflicto con nuestro Señor Jesucristo. Aquello que fue establecido para resguardar nuestra comunión con Dios se había convertido en un terrible peso. Y me refiero a los cambios que le hicieron a la ley de Dios. El día de reposo, por ejemplo. El día de reposo era un día para gozarse en la presencia de Dios, para alabar al Dios verdadero y para tener gozo y comunión con la familia. ¿Y en qué lo convirtieron los fariseos por sus tradiciones? En un día pesado,
en un día difícil, en un día que nadie podía hacer absolutamente nada, que el que fuera encontrado tenía el riesgo de morir apedreado, y verdaderamente perdió sentido aquello que fue establecido para nuestro gozo. De igual manera, todas estas cosas. El Señor nos deja detalles en la Escritura para que nos gocemos en ver que el más mínimo detalle escrito con relación al Cristo se cumplió. Desde que le ofrecieron vinagre, desde que atravesaron su costado, desde que sus ropas fueron dadas a suerte, detallitos pequeños, como también que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dios les bendiga, hermanos, grandemente.